Señor presidente. Sí, doctor. Estamos en condiciones de comenzar a informar conexiones y comenzar la audiencia, señor presidente. Bárbaro. Lo escuchamos. Bien, como adelantaba usted, se encuentra en la sala del Tribunal de Mendoza, junto a usted la doctora Marisi. También conectada por videoconferencia termina de integrar el tribunal la doctora Gretel Diamante. Por parte del Ministerio Público Fiscal se encuentran conectados los doctores Vega y el doctor Rousset. En cuanto a las defensas, se encuentran conectados la doctora Lebeque, el doctor Ibáñez, el doctor Fernández Valdés, y por defensa oficial se encuentra conectado el doctor Diego Giocoli. En relación a los imputados, mediante el sistema también o la plataforma de videoconferencias, en el día de hoy se encuentran conectados los señores Traverso, Del Torquio, Mejías, Coronel, Molina, Kalisinski, Kurchesin, Lafuente, Laiseca, Olivera, Medina, Estrada y Llanelo. En las unidades penitenciarias se encuentra conectada en el día de la fecha la unidad número 17, en donde está interno el señor Marcelo Edgardo López. Informarle también que, como en todas las audiencias, se encuentra habilitado por parte de la Dirección General de Tecnología y Consejo de la Magistratura un canal mediante la plataforma de YouTube para la transmisión de la presente audiencia. El link que ha sido facilitado a todos los que lo han solicitado por el tribunal, a las partes y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de San Juan a los fines de publicitar el mismo. La posibilidad que tienen las partes de grabar la presente audiencia en archivos locales de sus computadoras. Y en relación a las conexiones, agregar solamente que se informaron por secretaría desde la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, donde se encuentra interno el señor Cardoso, que desde aproximadamente las 10 de la mañana han sido objeto de un corte de electricidad, el cual aún no lo recuperan, así que han quedado obligados en el sentido de que si mientras dure la audiencia recomponen ese servicio, conectarse a la misma. Hasta el momento no tenemos su conexión. Recordarle, señor presidente, que usted había dispuesto desde la audiencia anterior comenzar, mejor dicho, con los alegatos de la doctora Lebeque en relación a su asistido Llanelo, quien ha confirmado hacerlo en esta audiencia y solamente ha informado por secretaría que previamente quería hacer un pedido en relación a un turno médico. Bien, doctor. Doctora Lebeque. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes al tribunal y a los colegas. Sí, simplemente expresar antes de comenzar el alegato por el doctor Llanelo, que en relación a mi asistido Miguel Ángel Mejías, el turno que tiene previsto, que había sido inicialmente para el día 3, luego para el 20, luego para el 30, en realidad se le ha comunicado que sería el día 28 de marzo del 2023 cuando tendría que concurrir al Tribunal Oral Federal de Tucumán para esta junta médica en el horario de 12 horas de mediodía, a los fines, por supuesto, de que se autorice el traslado del señor Mejías. Bien, doctora, sí, queda autorizado. Antes de cederle la palabra, doctora, sí, para que comience con los alegatos en relación al imputado Llanelo, le hago saber para su organización que cuestiones de agenda del tribunal puede ir hoy hasta las 16:40. Hora y 40 de acá en adelante, casi hora y 50 de acá en adelante. ¿Lo podrá usted ir articulando como para lograr un punto de corte? Sí, por supuesto. Bien. Bueno, entonces, si no queda otra cosa, doctora, tiene la Bueno, palabra. comienzo.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes nuevamente al señor presidente y al excelentísimo tribunal. Buenas tardes a mis colegas de la defensa, también a los representantes del Ministerio Público Fiscal, imputados y al público conectado también en su caso. Bueno, hacer presente a este excelentísimo tribunal que en esta oportunidad voy a iniciar el alegato defensivo del doctor Juan Carlos Llanelo, quien me ha honrado con esta designación como codefensora, la cual desde ya agradezco, e informar que los argumentos finales o de cierre serán realizados por mi distinguido y estimado colega, doctor Justiniano Martínez. En primer lugar, por supuesto, voy a rechazar en su totalidad la acusación fiscal en relación a las imputaciones efectuadas contra Juan Carlos Llanelo en la causa FMZ 353/2013, caratulados contra Llanelo Juan Carlos. Hoy acumulada estos autos FMZ 5446-13, caratulados contra Cardoso y otros. Rechazo este reproche penal contra Llanelo, comprensivo, de más de 70 imputaciones. Entre ellas, homicidios, violación de domicilio, daños, robo, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, abuso sexual, donde el señor fiscal, el doctor Vega, acusa por estimar que le cabe responsabilidad a mi pupilo en calidad de partícipe primario o necesario. Y esta acusación lo hace conforme al artículo 45 de nuestro Código Penal. De los presuntos delitos de las que habrían sido víctimas, y las voy a nombrar: Daniel Olivencia, José Luis Olivares, Carlos Correa, Horacio Flores, Gladys Sánchez, Oscar Castillo, Mario Marcelo Rodríguez, Jorge Alberto Bonil, Florentino Arias, Jorge Macitelli, José Scadin, Víctor García, Héctor Sevinelli, Juan Carlos Salgado, Carlos Aliaga, José Luis Gioja, Domingo Eleodoro Morales, Jorge Frías, Alfredo Rafael Ávila, Marcelo Garay, Alfredo Rossi, José Carlos Alberto Tinto, Daniel Illanes, Edgardo Fábregas, José Nicanor Casas, Guillermo Jorge Gilbert, Enrique Sarazúa, Mario Lingua, Víctor Carvajal, Miguel Neira, Margarita Camus, Hilda Díaz, César Gioja, Roberto Orlando Montero, Ana María García de Montero, Silvia Marina Pont, Oscar Comas, Vicente Lardiez, Miguel Miranda, Antonio Gómez Mata, Eleodoro Lucero, Juan Salvador Fernández, Juan Almeida, Teódulo Antonio Fernández, Roberto Monfrinotti, Urquiza Luis, Carlos Domínguez, José Francisco Mut, Diana Curbán, Alan Norman Víctor Greiner, Eugenio Ochoa, Alberto Conca, Federico Salazar, Enrique Nasif, María Josefina Casado, Guillermo Rabé, José Gómez, Marcelo Victorio Nívoli, Isabel Emilia McDonald de Nívoli, Beatriz Eloísa Paris, Jorge Capela, Oscar Enrique Gambetta, Mauricio Montenegro, Jorge Miranda, Oscar Acosta, Virginia Rodríguez, Miguel Pallero, Omar Tello, Mario Tello, María Cristina Leal, Elsa Navarro, viuda de Navarro, Susana Silipoti, Juan Bernardo Pereira, Carlos Alberto Vera, Héctor Monlas, Gladys Norma Monlas, Horacio García, Luis Blardone, todos en concurso real, según el fiscal, artículo 55 del Código Penal. Siendo necesario añadir también que dichos ilícitos han sido calificados como de lesa humanidad en la presente causa y desde el año 2015. Previo a ello, Llanelo fue investigado por el delito previsto en el artículo 274 de nuestro Código Penal, esto es, omisión de perseguir delincuente. En función de los argumentos que vamos a reseñar junto con mi colega de la defensa, y consecuentemente luego de estos argumentos vamos a solicitar la absolución lisa y llana de mi asistido Llanelo en este debate de referencia, teniendo presente la inexistencia de la actividad delictiva o de alguna actividad delictiva por parte de mi pupilo. También en subsidio voy a solicitar, por supuesto, esta absolución
por el beneficio de la duda a favor de Llanelo. Solicitando además que se declare la prescripción de la acción en relación a los hechos que se debaten. También vamos a solicitar la nulidad del alegato del Ministerio Público Fiscal y de su acusación contra Llanelo. También en relación a la pena de prisión perpetua solicitada por el Ministerio Público Fiscal, nos vamos a referir posteriormente y vamos a solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Voy a solicitar, por supuesto, que se rechace también en relación al doctor Juan Carlos Llanelo las imputaciones practicadas por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a supuestos delitos de abuso sexual, en los cuales, según el fiscal, habría participado el doctor Llanelo. También voy a solicitar en subsidio de esta absolución que propugnamos, el cambio de la calificación legal al supuesto previsto en el artículo 274, conforme vamos a argumentar oportunamente, por supuesto, 274 de nuestro Código Penal. También vamos a adherir a los planteos defensivos de los colegas que me han antecedido en la palabra, remitiéndome en honor a la brevedad los argumentos del doctor Esteban Chervín, a cargo de la defensa oficial, a los doctores San Emeterio, Marcelo Fernández Valdés, Olea y doctor Jorge Ibáñez. También, por supuesto, lo haré al final también de mi alocución, vamos a hacer reserva de recurrir en casación y de articular las vías recursivas previstas por la Ley 48. En primer lugar, dicho esta pequeña introducción, debo resaltar numerosas irregularidades en la causa seguida contra mi pupilo Juan Carlos Llanelo. Debo resaltar, por supuesto, como ya dije, que originariamente la imputación que pesó sobre mi asistido era la de omisión de perseguir delincuentes prevista en el artículo 274 del Código Penal. Así fue calificado por la jueza de primera instancia que intervino originariamente, la doctora Arrábal de Mendoza, ya que en el 90% de los delitos que se le imputaban al doctor Llanelo eran de la época cuando él mismo era secretario y no como fiscal. En este punto, algunos de los casos que voy a enumerar, voy a hacer una importante distinción, que es el error que entiendo incurre el señor fiscal, pues estos hechos habrían acaecido mucho antes de su designación como fiscal. Parte del año 1975 y gran parte de 1976, hasta mediados de octubre de 1976. Por ejemplo, el caso de Juan Carlos Salgado, autos 4189. Esta persona fue detenida presuntamente el 26 de marzo del 76 e indagado en julio. Carlos Alberto Aliaga fue detenido el 25 de marzo e indagado el 14 de julio del 76. Caso 16 también, según la numeración que menciona el fiscal, José Luis Gioja, detenido el 24 de marzo, indagado el 14 de julio. Eleodoro Morales, indagado el 14 de julio. Jorge Frías, detenido el 29 de marzo e indagado el 14 de julio. Así, por ejemplo, Alfredo Ávila también, Marcelo Garay, detenido el 10 de mayo del 76, indagado el 15 de julio. Alfredo Ernesto Rossi, autos 4490, detenido en el mes de marzo del 76 e indagado el 16 de julio del 76. José Carlos Tinto también, detenido en mayo del 76, más precisamente el 5, e indagado el 26 de julio. Edgardo Ramón Fábregas, autos 4505, detenido el 28 de marzo del 76 e indagado el 12 de agosto. José Nicanor Casas, detenido el 20 de abril del 76, indagado el 8 de septiembre del 76. Luego, Enrique Zarazúa, detenido el 30 de agosto del 76, indagado el 6 de octubre. Mario Oscar Lingua, detenido el 31 de agosto e indagado el 6 de octubre. Víctor Carvajal, detenido el 7 de abril y ya siendo detenido con anterioridad en agosto del 75, fue indagado el 7 de abril del 76. Miguel Ángel Neira, indagado
el 12 de noviembre del 76, detenido el 29 de marzo. Oscar Comas, detenido el 29 de marzo, indagado el 13 de julio del 76, por supuesto. Eleodoro Lucero, detenido el 13 de octubre, indagado el 19 de octubre del 76. Teodulo Fernández, detenido el 23 del 3 del 76 e indagado el 7 de junio. Roberto Monfrinotti, detenido en diciembre del 75 e indagado el 31 del 12 del 75. El caso de Luis Urquiza, detenido también en el año 75, casi un año antes de que el señor Llanelo, el doctor Llanelo, asuma como fiscal. El 2 de diciembre del 75 e indagado el 30 de diciembre, 10 meses, más de 10 meses antes. Carlos Domínguez, detenido el 2 de diciembre del 75 e indagado el 30 de diciembre. Mut, Francisco José, detenido el 5 de septiembre del 75 e indagado el 12 de octubre del 75, un año antes de la designación de Llanelo como fiscal. Diana Temis Urbano, detenida en el 75, indagada el 5 de noviembre. Caso de Alan Víctor Greiner también, detenido el 23 de octubre del 75, indagado en noviembre. Después, Federico Hugo Salazar, también detenido en noviembre del 75, indagado en noviembre del 75. María Josefina Casado, detenida en noviembre del 75, indagada en diciembre. Así, numerosos casos en los cuales, y puedo seguir mencionando, Mauricio Montenegro, detenido el 30 de enero del 76, indagado en marzo del 76, 6 meses antes de que el doctor Llanelo asuma como fiscal. Jorge Miranda, detenido el 11 de enero del 76, indagado en marzo del 76. Oscar Alfredo Acosta, detenido en febrero del 76 e indagado en marzo del 76. Virginia Irene Rodríguez, detenida en febrero del 76 e indagada en marzo del 76. Miguel Pallero, lo mismo, en enero del 76, indagado posteriormente. ¿Cuál es la razón de ser de citar estas cuestiones? En realidad, mal puede el fiscal hablar que el doctor Llanelo ha participado o prestado una colaboración en estos casos que he mencionado. No puede hablar o afirmar una participación principal, una participación necesaria, lo cual es totalmente imposible, ya que él no era fiscal. El doctor Llanelo actuaba como secretario, solamente como secretario. Y en este caso, debo mencionar, conforme los propios argumentos en su momento de tribunales federales de San Juan en relación al doctor Plana, que los secretarios no eran responsables de este tipo de delitos. También voy a referir someramente, porque después los voy a tratar, los casos en los cuales el doctor Llanelo tuvo que viajar a Buenos Aires a los fines de recibir o de estar presente en diferentes declaraciones. Diferentes detenidos en Devoto, Sierra Chica y en la unidad número 9 de La Plata, viajando ya sea en carácter de fiscal y acompañado siempre por el juez y el secretario. Allí se les recibió en estos servicios penitenciarios declaración, por ejemplo, a César Gioja, caso número 33 según el fiscal. Él refiere no haber recibido ningún tormento. Sí habló de que estuvo encapuchado, práctica que, como hemos hablado ya la mayoría de los defensores, hasta el día de hoy es usual ver detenidos encapuchados. También se le tomó declaración a Ana María Montero, indagada en Devoto. Esta persona fue luego condenada, luego de un juicio, condenada a 1 año de prisión.
También Roberto Montero se lo indagó en Sierra Chica, se abstuvo de declarar. Y fue condenado a 1 año de prisión por violación a la 21323. Silvia Marina Pont, se le tomó declaración indagatoria, no manifestó ningún tipo de tortura o vejamen, siendo condenada a 1 año de prisión también. Vicente Lardíez, también se le tomó declaración en la unidad 9 de La Plata, donde tanto él como Aníbal García se abstuvieron de declarar. Allí estuvieron asistidos también por un defensor, que es el doctor Ortiz. El caso también de Miguel Miranda, que declaró en la unidad 9 de La Plata. Mencionó que estuvo encapuchado y que luego se lo había dejado en libertad. El caso de Antonio Gómez Mata fue posteriormente sobreseído. Eleodoro Lucero, el fiscal le cuestionó haberse opuesto al sobreseimiento pedido por el defensor oficial, doctor Sánchez, y la segunda vez que se presentó este pedido, el doctor Llanelo dio un dictamen favorable. Aclaro también que cuando se inició este sumario, el doctor Llanelo era un mero secretario. También en el caso de Almeida, Juan Alberto fue dejado en libertad, solicitándose luego el sobreseimiento provisorio, que tuvo un dictamen favorable. El fiscal también le reprocha los dictámenes favorables al ex fiscal Llanelo. Juan Salvador Fernández se le cuestionó no haberse expedido presuntamente sobre la detención y el tiempo que transcurrió hasta que fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Nunca sufrió apremios ilegales. Carlos Alberto Vera también fue indagado, no denuncia haber recibido ningún tormento. El doctor Llanelo tuvo una intervención 1 año después del inicio de esta detención, 1 año después, expidiéndose sobre el sobreseimiento de este detenido. Monlas, Héctor Ramón. El doctor Llanelo no estuvo presente cuando prestó declaración, y 1 año después de esta indagatoria, el doctor Llanelo se expidió por el sobreseimiento. Gladys Monla también fue indagada, fue puesta en libertad. El juez en ese momento resolvió que la revisara incluso una junta médica en función de los argumentos que había dado en su declaración. Propició luego el doctor Llanelo el sobreseimiento en esa causa. Caso 76, Aníbal García, ya se hizo referencia. María Blardone, también esta persona habría sido presuntamente secuestrada, según el dictamen, según dice el fiscal. Aquí hubo una declaración de incompetencia que fue acogida favorablemente y siendo remitido este sumario a provincia. Los fiscales, o en este caso el fiscal, le critica esta actitud al doctor Llanelo, cuando en realidad es una cuestión de criterio, ya que en ese momento se entendió que era un delito común que tenía que entender la justicia provincial y no así la justicia federal. Como se puede apreciar de este pequeño resumen o esta pequeña mención que se ha hecho, Llanelo nunca pudo participar de manera principal y mucho menos tener una intervención necesaria, ya que habría actuado en el 90% de los casos que se le imputan como simple secretario, existiendo, en esto me hago cargo de lo que digo, en el tratamiento de Llanelo una clara y tendenciosa imputación que coloca al imputado en una situación de total desigualdad. ¿Por qué digo esto? Porque en relación al ex fiscal Plana, quien se desempeñaba efectivamente a la época de acaecimiento de estos hechos investigados, se desempeñaba como fiscal y se sentenció que él mismo no era responsable de este tipo de delitos.
consecuentemente no se entiende realmente la imputación que hace el fiscal. Retomando también el devenir de la causa, debo recordar a vuestras excelencias que luego de la intervención de la doctora Arrábal en Mendoza, intervino el juez federal Bento, vinculado, como ya sabemos, a innumerables y gravísimos hechos, más allá de los delitos puntuales, de corrupción. Se los indica como un juez corrupto, justamente que el fiscal Vega conoce muy bien por ser quien lleva o llevaba adelante esta acusación. Esa imputación se mantuvo durante 2 años. Luego, por apelación de los fiscales subrogantes, se modificó este criterio e incorporó la totalidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, presuntamente cometidos en San Juan, por el cual ya hay numerosas condenas, entiendo que algunas están firmes, contra otros imputados, y del cual le atribuyen participación principal en secuestros, en violaciones, en torturas, en homicidios. Es decir, sin argumentos valederos a tenor de fiscalía, Llanelo pasó a ser el mayor genocida de San Juan, siendo un mero secretario en esa época. Esto según el fiscal, estando incluso por encima de quienes fueron condenados por aberrantes hechos y que según las diversas instancias judiciales que ya han transcurrido, habrían sido los autores de tales hechos. Incluso la imputación superando la cantidad de hechos de los que fueron imputados y condenados los principales acusados por delitos de lesa humanidad en San Juan. Realmente es insuperable el límite que atravesó el señor fiscal federal. Se acusa al doctor Llanelo, al ex fiscal Llanelo, de partícipe primario en 6 homicidios agravados, en 65 hechos de tormentos, en privaciones ilegales de la libertad, en 5 casos de abusos sexuales, en 2 casos de robo. En líneas generales, el representante del Ministerio Público Fiscal dice que Llanelo, en su rol de funcionario judicial en esa época, miró para otro lado y no investigó, según él, los planteos de familiares ni los relatos de las supuestas víctimas que advertían que sufrían algún tipo de tortura. Hechos que, según el fiscal, fueron denunciados, si es que cabe ese concepto que utiliza el fiscal, meses antes que Llanelo sea fiscal. Es decir, es una atribución totalmente absurda, porque acá el partícipe necesario es equivalente a lo que es un autor, y sin esa participación el delito no se habría cometido. Ergo, según la tesis del fiscal, si el doctor Llanelo no hubiera sido empleado judicial, los delitos que se cometieron durante la dictadura militar en San Juan no hubieran existido. Esa es la tesis del fiscal. Además, no puedo dejar de mencionar que los delitos que se le imputan y que esto es algo más que básico, y realmente hasta me avergüenza tener que resaltar esto, porque todos acá somos profesionales del derecho. Hay delitos que le imputan al doctor Llanelo que son delitos instantáneos, delitos que se agotan en el momento de su ejecución o en el momento de su consumación, por lo cual no cabe la imputación que efectuó el fiscal en relación a Llanelo cuando le atribuye hechos que aparentemente fueron ejecutados meses, 3, 6, 10, un año antes de su designación como fiscal. Y que luego, seguramente, pasaron varios meses más, incluso en algunos años, hasta que Llanelo opinó sobre alguna petición puntual en ese expediente. Es así
esto es, no lo dice la defensa, lo dicen los libros por los que estudiamos. En los delitos instantáneos hay un momento consumativo y nada más. En el robo se trata del apoderamiento, en el homicidio la acción de matar. Tampoco puede imputársele en el caso de privaciones ilegítimas de la libertad o de tortura, pues ya sabemos que de la naturaleza misma de estas acciones típicas, hablamos de delitos continuos o hablamos de delitos permanentes. Y estos no concluyen con la realización del tipo, sino que se mantienen por la propia voluntad delictiva del autor, tanto tiempo como subsiste ese estado antijurídico que crea el mismo autor. El ejemplo clásico que hemos estudiado todos del ebrio que maneja. ¿Qué dice la doctrina? El delito persiste desde que sale o asciende al vehículo que conduce hasta que detiene la marcha durante todo su trayecto. En el caso de Llanelo, ¿cómo pueden atribuirse acciones que fenecieron antes de que Llanelo fuera fiscal? Y mucho antes de que Llanelo pueda tener contacto con el expediente en su caso. Debo aclarar también ciertos puntos que esta defensa ha venido sosteniendo desde el año 2013 en adelante, que comenzó todo esto, y que espero que vuestras excelencias puedan advertir. Realmente les pido que nos escuchen y que fallen conforme a derecho, sin convalidar esta especie de engendro jurídico, ensalada jurídica que propugna el Ministerio Público Fiscal. En parte de sus alegatos, el Ministerio Público menciona que entiende, voy a leer y voy a tratar de ser lo más textual en cuanto a lo que dijo el fiscal. Entiende que en los casos investigados existen evidencias suficientes que permitirían calificar estos hechos como intervenciones punibles en los delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, artículos 45 y 46 del Código Penal. En este sentido, la tesis mantenida en la acusación, que fuera confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, en el sentido de que las conductas omisivas referidas constituyen, en rigor, las vías por las cuales Llanelo se erigió en un verdadero partícipe necesario de los delitos descriptos. Claramente, de este argumento surge que el fiscal atribuye a Juan Carlos Llanelo más de 70 hechos. Menciona uno por uno, reiterando en cada uno de ellos que la calificación legal o el delito que se le imputa, simplemente con la mera mención del artículo tanto del Código Penal, sin descripción de conducta alguna. Por ejemplo, caso Luis María Blardone, el fiscal dice, sumario 683, privación ilegítima de la libertad, calificación legal del hecho, participación necesaria, artículo 274, en concurso con su participación, 45 y 46 del Código Penal, en el delito de homicidio. Otro ejemplo, el caso 63, Mauricio Montenegro, dice el fiscal, la calificación legal del hecho, partícipe necesario, artículo 45 y 46, delitos de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad agravada, y así la mayoría de los casos que menciona el Ministerio Público Fiscal. Por supuesto, sin que esto signifique de alguna manera admitir que Llanelo sea penalmente responsable de un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, del artículo 274, que se le reprochara al ser indagado por primera vez, no cabe duda que objetivamente, esa es la calificación correcta y que surge del análisis jurídico de las conductas hoy sospechadas. Y en esto, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque existe una incompatibilidad total entre las participaciones pretendidas por el fiscal.
ya que son totalmente excluyentes entre sí, pero voy a mencionar ambas demostrando que carece de razonabilidad y que no son aplicables a las conductas que hoy le reprocha el fiscal al doctor Llanelo. Debo hablar un poco del artículo 45 del Código Penal cuando habla de la participación necesaria. A este punto nos ha llevado el Ministerio Público Fiscal a tener que hablar de cuestiones básicas. Ni en la más remota de las hipótesis puede aceptarse, y no surge de las conductas reprochadas por el Ministerio Público, que Juan Carlos Llanelo haya sido esencial para los delitos que se atribuyen, y por los cuales, reitero, insisto, numerosas personas cuentan ya con condenas que entiendo que algunas están firmes, por la comisión de estos hechos. El fiscal intenta instaurar una atribución irrazonable, totalmente absurda, porque el partícipe necesario es equivalente al autor. Sin esa participación, el delito no se comete. Entonces, como ya dije antes, según el fiscal, si Llanelo no hubiera sido empleado judicial, mero secretario, luego fiscal, los delitos de la dictadura, o que se cometieron presuntamente durante la dictadura militar, no hubieran existido. ¿Cómo fue esencial este aporte de Llanelo a un delito presuntamente cometido un tiempo considerablemente antes, meses antes, y que ya se encontraba consumado? ¿Cómo explica el fiscal esto? No lo explica. Esto es una diferenciación básica de manual de la facultad. Sabemos que esta participación necesaria requiere tomar parte en la ejecución o prestar al autor un auxilio o una cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. También el acusador dice que la supuesta noticia conocida por Juan Carlos Llanelo de los hechos por los que les reprochaba la infracción al deber de promover acción es posterior a la comisión de los mismos, de modo tal que nunca pudo participar necesariamente de ellos. Y esto el fiscal lo reconoce. Si bien nuestra doctrina ha aceptado, nuestra jurisprudencia también, conceptos de doctrinas extranjeras, de doctrinas internacionales, como el autor mediato, el dominio del hecho de Roxin, esta teoría a la cual el acusador le encanta recurrir en reemplazo de argumentos y en reemplazo de prueba, y con los que ha atribuido a los jefes militares la coautoría o participación necesaria en los hechos de sus subordinados, estas teorías tienen como elemento determinante el conocimiento previo del hecho o la determinación al autor de cometerlo, basándose justamente en el dominio del hecho por parte de estos jerarcas. Claramente este no es el caso de las conductas atribuidas a Llanelo, a quien supuestamente se le reprocha no haber ejercido una acción frente a determinados hechos presuntamente acaecidos y que obviamente desconocía. No hay un solo indicio o una sola sospecha valedera de que Juan Carlos Llanelo, agente fiscal, hubiera conocido o sospechado en forma previa los hechos aberrantes que hoy integran la acusación del fiscal. En orden a estos delitos que se le imputan al doctor Llanelo, privación de la libertad, tormentos, robo, abuso sexual, entre otros, corresponde la absolución del encartado, porque tampoco el fiscal ha comprobado el dolo típico exigido a la participación criminal. La circunstancia entonces de que no se haya podido acreditar el dolo de participar en los 78 hechos que se le han atribuido, impide, naturalmente y por añadidura, afirmar que haya colaborado con conocimiento y con voluntad, es decir, de manera dolosa, en los delitos de violación de domicilio, tormentos, incluso homicidios que el Ministerio Público pretende atribuir. Cabe destacar así que la fórmula que utiliza el artículo 45 del Código Penal para definir esta complicidad necesaria, y sin los cuales el hecho no habría podido cometerse,
comprende los actos de participación que, no constituyendo intervención en la ejecución, significan aportes directos, que en el caso concreto y con arreglo a sus características, resultan posibilitadores de su consumación tal como se realizó. No interesa que el hecho criminoso hubiera podido ser cometido bajo otras circunstancias y modalidades, por cuanto la necesidad del aporte debe valorarse ex ante y en concreto, y jamás ex post y en abstracto. Y en esto es un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 2, ARJ, recurso de casación, y también citado por el doctor Edgardo Alberto Dona en el Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia. A su turno también debo mencionar el artículo 46 del Código Penal, cuando habla de la participación secundaria, referente en este caso a la promesa tácita, que hace referencia al Ministerio Público Fiscal. Pretende el Ministerio Público Fiscal en forma conjunta con la participación necesaria, atribuir este tipo de participación, aludiendo a que existió una promesa tácita al hecho de prestar una ayuda posterior. Así lo ha manifestado en el requerimiento y así lo ha manifestado también en sus alegatos acusatorios, expresando el señor fiscal que en lo vinculado con la denominada lucha antisubversiva, los represores ya contaban de antemano con el amparo de la Justicia Federal de San Juan, en este caso con el juez Gerarduzzi como juez federal y su exsecretario y luego fiscal Juan Carlos Llanero. No hacen mención al doctor Plana, quien, como ya dije, también fue secretario y durante los hechos que se le imputan al exfiscal Llanero fue fiscal. Este era el aporte convenido según el Ministerio Público Fiscal. Y según el Ministerio Público Fiscal, este aporte, según él, fue decisivo, al punto que ya creo que sin Llanero no hubiese existido ni represión ni dictadura. Sus actuaciones diligentes y sus actuaciones oportunas, según el fiscal, hubieran impedido en algunos casos el accionar criminal, ya sea en su inicio o en los tramos ejecutivos de la privación ilegítima de la libertad, o con la iniciación de las investigaciones. Se hubiera llamado la atención de los ejecutores o menguado quizás la furia represiva, según el Ministerio Público Fiscal, especialmente porque se trataba del juez y del fiscal. Aclaro, no se trataba siempre del fiscal. En algunos casos, en el 90% de los casos, se trataba de un mero secretario. Nuevamente, la posición asumida por el Ministerio Público Fiscal constituye un desconocimiento que a esta altura creo que ya es voluntario y tendencioso de la parte general del derecho penal, entiendo yo. No existe indicio, no existe sospecha de que el agente fiscal, Juan Carlos Llanero, en ese momento, conociera este supuesto proceder de las Fuerzas Armadas, ni mucho menos que supiera qué ilícitos serían cometidos, ni dónde, ni cuándo, ni contra quién. Mucho más ilógico es que Llanero pudiera intervenir en hechos presuntamente ya consumados, en causas donde, pese al intento de algunos testigos de limpiar quizás su nombre, imputados por aquellas épocas en causas penales, condenados, algunos de ellos, no la mayoría, sino un número menor por delitos contenidos en la 20840, vigente en aquella época. Los imputados contaron con defensor, que en su caso ejerció esta defensa técnica de las presuntas hoy víctimas, ¿no? Contando con la potestad incluso de recusar al juez o de recusar al fiscal o de denunciar formalmente estos supuestos e incomprobables vejámenes. Llanero en su indagatoria ha negado la inobservancia del deber de promover la acción, explicando desde el inicio de la causa cuál era el rol y la función que le correspondía en esa época,
dando respuesta a cada una de las causas que le atribuyen, pese a lo endeble de la imputación y la falta de descripción de los hechos que se le atribuyen. Desde la indagatoria está esta imprecisión. Ahora bien, Juan Carlos Llanelo, como consta en su expediente personal y conforme declaró en su indagatoria, ingresó a la Justicia Federal en el año 1969 como secretario en lo contencioso administrativo. Recién en el año 1974, ante la jubilación de gran cantidad de magistrados, quien era juez en esa época federal, el doctor Gerarduzzi, lo nombra secretario, hasta que recién en el año 76, septiembre del 76, le ofrecen el cargo de fiscal, por ser en ese momento el secretario con más antigüedad, no como dijo el fiscal, que era por su rol en la dictadura que fue ascendido, justamente porque, según el fiscal, otorgaba impunidad a los militares. No fue por eso. El fiscal puede ver, puede corroborar, si realmente quiere investigar, que era el secretario más antiguo. Estas son cuestiones que el fiscal ha conjeturado, que fue ascendido al cargo de fiscal porque otorgaba impunidad. Todo esto no tiene ninguna prueba que lo avale, solo una postura y una ideología detrás de esa postura. Asumiendo ese rol, recién Llanelo, ese rol de fiscal, en octubre de 1976. Cargo en el que se desempeñó hasta el año 2012. Por aquel entonces, el cargo se denominaba procurador fiscal. Era designado y removido por una resolución ministerial. No gozaba de estabilidad y en realidad gran parte de sus funciones era representar empresas nacionales que carecían en ese momento de representación judicial en San Juan. Así, causas que tramitaron o causas en las cuales intervino, representando, por ejemplo, a obras sanitarias, ferrocarriles argentinos, Fuerzas Armadas, Banco Central, y en materia penal, la actuación más destacada de aquel agente o procurador fiscal era en la etapa de juicio, efectuando en ese caso la acusación. En esa época se contaba la procuración con un solo empleado, dactilógrafo. Era quien pasaba en limpio estas actuaciones, no existiendo ningún secretario o fedatario en fiscalía que recibiera denuncias, como ocurrió luego de la reforma de 1992. También debo advertir, mencionar, que la mayor parte de la carrera judicial del ex fiscal Llanelo se desarrolló durante la democracia, y en todos los años, en el cargo de fiscal, jamás tuvo un reproche de sus superiores, o de los abogados, o de los ciudadanos de la provincia donde ejercía su cargo. Por el contrario, quienes lo conocen, y algunos de los testigos incluso que declararon en este debate, también funcionarios judiciales, también secretarios, también instructores, fiscales y exfiscales, rememoraron el paso de Llanelo por el Juzgado Federal de San Juan, con conceptos que destacaban su buen desempeño en la Fiscalía, su seriedad, su buen trato con los empleados y con los demás funcionarios e imputados en diferentes causas penales. El buen nombre del doctor Llanelo y su familia. Si bien, y en esto debo resaltar, el tribunal es foráneo, el doctor Llanelo y su familia aportan un apellido ilustre en la provincia. Uno de los que virtió conceptos positivos es el doctor Plana, ex fiscal también, y que fuera sobreseído pese a ser quien se desempeñó como fiscal hasta octubre de 1976. También el actual fiscal federal, doctor Francisco Maldonado. Y no es un dato menor porque es un funcionario que goza de una alta estima y respeto entre los colegas que ejercemos el derecho penal.
quien no tuvo más que palabras auténticas y de reconocimiento en relación al rol del doctor Llanelo como fiscal, con quien mencionó que tuvo oportunidad de trabajar. Cabe destacar, para ubicarnos en la época de la cual habla el señor fiscal federal, que el señor juez federal Gerarduzzi, a cargo del Juzgado Federal de la provincia, debo destacar, era un juez de la Constitución, nombrado por Ilia con acuerdo del Senado, por el presidente en ese momento, con acuerdo del Senado en aquel entonces. Debo destacar que ese gobierno fue derrocado luego por el golpe militar de Onganía, razón por la cual el juez no tenía, y contrariamente a lo expresado por el señor fiscal, la simpatía, ninguna simpatía ni relación con los altos mandos militares. Y en esto debo mencionar un poco de la historia de ese momento o del contexto en ese momento, que el fiscal omite mencionar que esta situación quedó, si se quiere, falta de simpatía o de connivencia o de relación del juzgado federal con los altos mandos militares. ¿Por qué? Porque con posterioridad al golpe del 76, el juez federal en ese momento, Gerarduzzi, tuvo severos enfrentamientos con las fuerzas o con los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque más del 90% de las personas que eran detenidas en aquella época y puestas a disposición del juzgado federal eran dejadas en libertad, se ordenaban faltas de mérito, se ordenaban sobreseimientos. No existía ninguna connivencia. Como ha quedado acreditado y surge de los diferentes expedientes por infracción a la ley 2840, una vez puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, resultaba imposible para el juez liberarlos, simplemente porque ya no dependían del juzgado federal. Por lo cual, ubicándonos en esa época, el fiscal mucho menos tenía disponibilidad sobre el reo que se encontraba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Omite también el fiscal mencionar que por aquel entonces juez federal procesó, juzgó y condenó a toda la cúpula de la seccional quinta de la Policía Provincial, como derivación de un homicidio del exministro de la Corte Local, del hermano del exministro de la Corte Local, Adolfo Caballero. En ese momento, el juez en persona allanó la seccional, allanó el departamento de bomberos de la policía. Los efectivos fueron totalmente exonerados de la fuerza y condenados, condenas que luego fue confirmada por la Cámara de Mendoza. Luego de ello, el juez Gerarduzzi sufrió un atentado en la puerta de su casa. Esto fue conocido ampliamente por la ciudadanía de San Juan. Tal era el prestigio que tenía el juzgado federal, tanto el juez Gerarduzzi como el fiscal Llanelo en ese momento, antes secretario. Luego de ello, Gerarduzzi en el 1985, ya renunciando al juzgado federal, vuelve a participar en política, vuelve a la Unión Cívica Radical, se presenta como candidato y gana ampliamente. Sacó la Unión Cívica Radical más votos que en toda su historia. Esto demuestra el respeto, el reconocimiento, el cariño que se tenía en esa época por la labor del juez y por todo lo que desempeñaba y lo que significaba frente a la justicia federal en San Juan. Mal puede el fiscal mencionar cuestiones que no son reales. Cabe también destacar, y forma parte del contexto que el fiscal hoy no menciona. En ese contexto fueron los diputados de la Unión Cívica Radical, partido gobernante a nivel nacional en esa época, quienes votaron las leyes que dieron impulso a la investigación de los delitos de lesa humanidad. También debo mencionar que existen precedentes de habeas corpus que le fueran, si se quiera, noticiados a mi pupilo procesal.
ya que los mismos se tramitaban en el Juzgado Federal y no en la Fiscalía. Atento a los relatos de los presentantes, estos fueron archivados porque se obtenían respuestas negativas de los organismos oficiales. Se remitían los antecedentes al juez de instrucción de la provincia para que se investigue la presunta desaparición de personas. ¿Cuál es la prueba entonces o el indicio o sospecha de la existencia de ese pretendido acuerdo con el que se pretende hoy enrostrar nada menos que una participación primaria o secundaria en tan graves delitos? El fiscal menciona también que el supuesto carácter sistemático de las infracciones, la persistencia de las mismas, su continuidad a lo largo del tiempo, le permiten sostener la acusación basada en indicios de que los funcionarios habían prestado la ayuda posterior, luego de que se llevara a cabo una promesa anterior, lo que evidentemente era considerado por los miembros de las fuerzas militares y policiales al momento de cometer los ilícitos como una promesa de impunidad. Esta circunstancia impone, dice el fiscal, por aplicación de los artículos 45 y 46 del Código Penal, conforme la doctrina, la jurisprudencia, la calificación de la intervención delictiva del entonces fiscal federal Juan Carlos Llanelo como cómplice necesario de quienes cometieron en calidad de autores los hechos ilícitos mencionados. Reitero, estas calificaciones que hace el fiscal son absolutamente incompatibles entre sí. Tanto la infracción al deber de promover una acción con la participación en el hecho por el que supuestamente no se promovió la acción, como la participación primaria y secundaria en un mismo hecho. Esto a todas luces es una aberración jurídica, con un claro tinte, ya a estas alturas, ideológica, y por qué no una hazaña hacia mi asistido. Esto no tiene ni el más mínimo atisbo de objetividad. De lo contrario, no se entiende cómo se absuelve a quien habría actuado como fiscal y se pretende condenar a quien era un mero secretario al momento de casi el 90% de los hechos que se le imputan. O que en el caso de actuar como fiscal, no poseía las mismas atribuciones que hoy posee el Ministerio Público Fiscal, pues se regían por un código procesal totalmente diferente que se mantuvo vigente hasta el año 1992. Debo hacer un breve repaso sobre la actuación y las funciones de Llanelo en el Juzgado Federal. Como ya dije, el doctor Llanelo asumió como fiscal de primera instancia en octubre de 1976. Estuvo durante 43 años en la Justicia Federal, más de 36 años como fiscal. Lo que hizo antes, durante y después de la dictadura militar siempre fue lo mismo. Se jubiló en el año 2011 y después de 2 años de jubilado surgió esta acusación rayana de lo absurdo realmente y que entendemos que obedece más que nada a una movida ideológica y política ya luego de más de 10 años de estar en estos juicios bastante bien definidos. El doctor Llanelo es el único exfuncionario con vida de aquella época, juntamente, bueno, con el doctor Plana, quien llamativamente jamás fue imputado por su actuación como fiscal, previo a octubre del 76. Llanelo jamás estuvo afiliado a ningún partido político. Y esta acusación irrazonable, entiendo que es el producto de una causa totalmente orquestada desde la cumbre del Ministerio Público Fiscal y toda una élite de procuradores fiscales que hoy se autodenominan o participan de lo que se autodenomina justicia legítima. Un eslogan bonito, muy bonito, pero como es sabido, altamente politizado. No puedo dejar de mencionar también que ese juzgado sobreseyó al doctor Plana, ex fiscal que actuó hasta octubre del 76,
por los hechos de los cuales también tomó conocimiento siendo secretario, por lo que como secretario, cargo que ocupaba cuando ocurrieron la mayoría de los hechos, el mismo tribunal ha reconocido que no le cabe responsabilidad, ni siquiera por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por lo cual, concluyo que esta acusación contra el doctor Llanelo surge totalmente direccionada y es altamente persecutoria. Resalto también que ni la gravedad ni la naturaleza de los hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad autoriza a incriminar a Llanelo como partícipe en ellos por el hecho de haber ocupado un cargo después de haber sido presuntamente cometidos estos hechos. Esto no ha ocurrido ni en ningún tribunal internacional, ni en Nuremberg ocurrió esto, simplemente porque es una aberración realmente, una aberración jurídica, no tiene gollete, no tiene razón, no se puede avalar esto. ¿Por qué esta defensa insiste en que se trata de una acusación totalmente absurda? Omite el fiscal también mencionar realmente no creo que no lo sepa o que desconozca ello, que es que el Código de Procedimientos Penal de la época, conocido como el Código Barrios, que regía desde el año 1884 para los delitos de competencia federal, también siendo Llanelo como secretario primero y luego fiscal, no se le permitía investigar en las causas. Quien estaba a cargo de la instrucción en ese momento era el juez. No como sucedió después con la incorporación del Código de Procedimiento Penal del EBN a partir del año 93. Y más reciente con el Código Procesal Penal Federal, donde los fiscales empezaron a instruir las causas. En cuanto a ello, la actuación de mi pupilo ha sido conforme a las normas de fondo y de forma vigentes al momento de los hechos que se investigan. Pero actualmente el fiscal Vega pretende juzgar a Llanelo y así, según su acusación, no solo debió aplicar un código procesal que entró en vigencia más de 20 años después de la ocurrencia de los hechos que se investigan, sino que además debió conocer y debió acusar por hechos que acaecieron y se consumaron meses antes cuando era un simple secretario. Es hasta gracioso, pero es triste que una persona esté en estas circunstancias. Y en base que algo que con un razonamiento tan lógico como el que hace esta defensa, desvirtúa toda la acusación del fiscal. Es raro que un fiscal que investiga desconozca esto, salvo que simplemente pretenda acusar, sin el más mínimo recaudo. Algo que el fiscal omite en todo su alegato, que debo mencionar en los 6 cuerpos, y que omiten los 6 cuerpos que integran la causa 353, y que fue manifestado por el doctor Llanelo desde su primera declaración indagatoria, y dio un pormenorizado detalle de cuál fue su función en la época de los hechos que se investigan. Esto es totalmente omitido por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto a la vigencia de un código diferente al que tenemos hoy, y en cuanto a que pretende juzgar a Llanelo con un código totalmente diferente. Omite evaluar el fiscal por qué no debe responsabilizarse a Llanelo, por haber supuestamente omitido la investigación de hechos que hoy se le reprocha. Debo destacar que durante la vigencia de este Código de Procedimientos en materia penal de la Nación, la ley permitía que las autoridades de prevención, policiales o fuerzas de seguridad o militares, le recibieran declaración indagatoria al imputado.
incluso sin la presencia de un defensor y mientras éste se encontraba incomunicado. Esa era la ley vigente en esa época. Esto, al igual que los términos de las incomunicaciones absolutas, no es una cuestión ni de criterio jurídico procesal, ni está vinculado a lo que se dio en llamar la lucha contra la subversión, o lo que el fiscal llama erróneamente clandestinidad, o llama ilegitimidad, o llama ilegalidad de manera casi indistinta ya. Así era la ley aplicable a todos los delitos de competencia federal desde el año 1884. Esto determinaba que en forma sistemática, en un altísimo porcentaje de los casos, los imputados por cualquier tipo de delito que habían confesado su autoría o su participación en un sumario de prevención, luego cuando recibían el debido asesoramiento legal, por consejo de sus defensores modificaban su estrategia. Y al declarar en presencia del juez rectificaban esas confesiones, justificaban haberlas realizado bajo presiones, bajo amenazas, bajo apremio, bajo tortura. Abro un pequeño paréntesis en este punto. Las pericias caligráficas, las pericias copométricas, todas las pericias efectuadas a las presuntas víctimas no avalan que hayan sido suscriptas estas actas o estas declaraciones bajo presión, bajo tormento o bajo amenazas, como dice el Ministerio Público Fiscal. Y esto no es algo que lo dijo el imputado, sino que consta de la práctica misma diaria de tribunales. Esto fue corroborado por algunos testigos que trabajaron o que trabajan en el Poder Judicial. Y además también corroborado con numerosos expedientes que esta defensa ofreció oportunamente como prueba documental y que voy a mencionar más adelante. Mayoritariamente, lo descripto se prolongó hasta el año 1992, año en que entró en vigencia el Código Procesal Penal de la Nación, que prohibió que el imputado declarara en cualquier instancia, inclusive en la prevención, sin la asistencia del abogado defensor. Esto recién a partir de la sanción del nuevo Código. De tal manera que el fiscal omite lo que es una realidad incontrastable, y que aquellos abogados que pueden tener una mayor experiencia, que pueden quizás ser de más edad, pueden corroborar esto, saben con certeza que esta realidad fue tal mucho antes de que existieran las supuestas víctimas de la dictadura, e inclusive sus supuestos victimarios. No olvidemos que este código tuvo vigencia durante 90 años aproximadamente. El doctor Llanelo, al exponer, al momento de declarar, exponer esta situación, pidió, y se le denegó esta prueba, que se revisaran los expedientes judiciales de años anteriores a la dictadura y de años posteriores a esta etapa, para demostrar que en un altísimo porcentaje ocurría que los imputados que habían confesado ante la prevención o en sede policial, al declarar ante el juez con asesoramiento ya legal, rectificaban sus confesiones y las justificaban por haber supuestamente padecido amenazas, apremios, presiones, torturas. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque estas confesiones que se hacían en ese momento en la prevención, hasta el año 92, tenían plena validez. Dejaban en ese caso al imputado que había confesado en una situación legal absolutamente comprometida. Durante todos estos años, entendiéndose que el imputado al declarar no está obligado a decir verdad, no se atribuyó a estos dichos formulados en el marco de la indagatoria el carácter de denuncia, salvo los casos en que el justiciable manifestaba su voluntad de formular una denuncia penal que se tramitaba por cuerda separada. Pero esto no era una cuestión que interpretaba el
juez federal Gerarduzzi, que interpretaba el fiscal Llanelo en San Juan, que interpretaban los fiscales federales en Mendoza, ni tampoco era una cuestión vinculada a los sumarios donde se investigaban las infracciones a la ley 2840 durante la época de la dictadura. Esto ocurría en todo el país y ocurría mucho antes y mucho después de la dictadura. Este código que tuvo vigencia desde 1884 hasta 1992 reconoce dos etapas en la investigación. La etapa de sumario, equiparable, si se quiere, a la actual instrucción, a cargo de un juez que recoge elementos de prueba en el marco de un procedimiento totalmente escrito, y luego la de plenario en manos de otro juez de sentencia, que revisa pruebas de la etapa anterior y algunos otros elementos que puedan ofrecer las partes. Escucha las defensas, escucha al fiscal y dicta sentencia. El viejo código reservaba a la fiscalía un rol menos proactivo, tras lo cual el expediente podía avanzar incluso sin la intervención de un fiscal. Quienes comentan este viejo código, viejo pero no tan viejo porque estuvo hasta el año 92, indicaban que se podía llegar incluso a la sentencia sin el alegato del fiscal. La instancia del alegato podía ser oral, podía ser escrita, quedando esto a criterio y la decisión del juez. Y esto de revisarse la prueba documental aportada y de efectuarse la comparación de expedientes de años anteriores a la dictadura y de años posteriores a esta, se puede comprobar que existe un altísimo porcentaje de casos donde ocurría que los imputados que habían confesado ante la prevención, al declarar ante el juez con un asesoramiento legal ya, rectificaban estas confesiones y las justificaban supuestamente de haber padecido amenazas a premios, etc. De lo contrario, estas confesiones que se hacían en la prevención, de manera apresurada, sin el debido asesoramiento técnico en cuanto a la estrategia o a la tesis defensiva que se iba a llevar adelante, y que fuera lo más conveniente, obviamente, para el imputado, tenían plena validez. Estas confesiones tenían plena validez. ¿Y qué pasaba? Que dejaban al justiciable, al imputado en esa causa, en una situación legal absolutamente comprometida. Durante todos estos años, entendiéndose que el imputado no estaba obligado a decir la verdad, no se atribuyó a estos dichos formulados en el marco de la indagatoria el carácter de denuncia. Esta denuncia debía formularse por cuerda separada en el caso de ser necesario. Y como ya dije, esto no era una cuestión que la interpretaba Llanelo como fiscal. Tampoco la interpretaba el juez. Era así para toda la clase de delitos, no solamente para la ley 2840. Tuvo más de 90 años de vigencia este sistema. En cuanto a los habeas corpus, una mención en relación a los habeas corpus, debo decir que lejos de haber brindado el fiscal esta supuesta impunidad para que los grupos de tarea, para que los grupos de inteligencia, como menciona el fiscal, efectuaran actos que el doctor Vega intitula como de lucha antisubversiva, y como bien el fiscal mencionó, se tramitaron y dieron cursos a los mismos desde el Juzgado Federal. Siempre se le dio curso. El habeas corpus está destinado, ya lo sabemos, a hacer cesar una detención ilegal o ilegítima por parte de la autoridad. Que la presentación sin identificación de la autoridad o la información que permita identificarla, que tendría detenida a una persona en forma ilegal o arbitraria, motivaba que se libren en ese momento. Lo mismo se hace ahora, los oficios correspondientes al Ministerio del Interior, de quien dependían Gendarmería y Prefectura, al jefe de la Policía Federal, al jefe de la Policía Provincial. Y si
ninguno de estos organismos informaba que estaba detenida la persona en cuyo favor se solicitaba el habeas corpus, la justicia federal debía archivar el dicho trámite. Así ocurría también en la provincia. Esta práctica tampoco fue una modalidad especial, exclusiva, excluyente que se diera a los expedientes de habeas corpus, durante la época de la dictadura militar, sino que fue y sigue siendo en muchos casos la interpretación mayoritaria del trámite de este recurso excepcional. El fiscal Vega utiliza de manera fragmentaria la información que ha ingresado al proceso. Una prueba a veces es utilizada a favor, otra vez es utilizada en contra de los imputados, según le convenga al Ministerio Público Fiscal. Y en esta vía, en esta senda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puntualizado que si se verifica que se han ponderado testimonios, pruebas de indicios o presunciones en forma fragmentada o aislada, incurriendo en ciertas omisiones en cuanto a la verificación de los hechos que conducen a la solución del litigio, sin haberse efectuado una visión de conjunto, ni una adecuada correlación de los testimonios y los elementos indiciarios, ello se manifiesta como una causal de arbitrariedad, con total afectación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, en el fallo Lieberman Susana. Ha dicho esto la Corte y en otros precedentes también. Entiendo entonces que el Ministerio Público Fiscal, en función de este fallo que mencioné, utiliza de manera fragmentaria la información. Omite mencionar estos datos, omite realmente cuál era la actuación en ese momento de un secretario, en ese momento de un fiscal. Debo también hacer una mención de una situación acaecida luego de los alegatos del Ministerio Público Fiscal y que demuestran, una vez más, la falsedad de esta imputación. La incongruencia de esta acusación resulta totalmente patente y en este punto ya creo que ni siquiera el Ministerio Público Fiscal cree en la acusación que hace. Voy a tomarme unos segundos para compartir una pantalla, si me lo autoriza, señor presidente. Sí, doctora, tenía el audio apagado. Sí, adelante. ¿Se está compartiendo? Sí, por lo menos. Bien. El fiscal Vega menciona: no hay pruebas de que hubo represión en el gobierno de Campos. Esto en una nota del Diario de Cuyo, de octubre del 2022, luego de haber efectuado sus alegatos. Dice la nota periodística, Diario de Cuyo es un diario sanjuanino, entiendo que el de mayor difusión en la provincia. Menciona que en la presentación de su libro Democracia y Terrorismo de Estado, el fiscal federal que participa en el tercer megajuicio, no se puede considerar al exgobernador Eloy Campos como un partícipe del terrorismo de Estado. Dice la nota, la postura del fiscal no es menor, ya que en el debate están incluidas causas del gobierno democrático previo al golpe. Así Vega dijo: las pruebas indican que en San Juan no hubo responsabilidad política de los gobiernos en democracia. Fue claro al expresar y al decir, no tengo empacho en decir si hubo o no responsabilidad. Porque es falso que el terrorismo de Estado comenzó en marzo del 76. Tampoco es verdad que por el hecho de que existiera terrorismo estatal hayan intervenido las autoridades políticas en ese momento. ¿Se sigue compartiendo pantalla? Sí, doctora. Ahí.
Ahí está. Esto es una publicación del 29 de octubre. Expresa textualmente el fiscal que en el gobierno de Eloy Camus no hubo represión. Es decir, que las pruebas indican que en San Juan no hubo responsabilidad de los gobiernos en democracia. Además, fue claro al expresar, no tengo empacho en decir si hubo o no responsabilidad. Entonces, doctor Vega, ¿en qué quedamos en este punto? Si Llanelo asumió como fiscal en octubre del 76 y le imputan la mayoría de los delitos presuntamente cometidos con anterioridad a esa fecha, y cuando era secretario en el Juzgado Federal. No se entiende. También otras notas que dio el fiscal menciona, por ejemplo, en su presentación del libro, en una nota del diario Los Andes.com.ar, voy a compartir también pantalla, si me lo permite, señor presidente. Sí, doctora. Sí, yo lo vi. La nota también es del mes de octubre, diariolosandes.com.ar. Acá, bueno, vemos foto del fiscal acá posando, dice, escribió un libro sobre la represión durante la última dictadura militar, democracia y terrorismo de Estado en Argentina. En una de las partes dice, su interés se amplifica porque el autor fija su mirada en la fractura social que produjo y la respuesta o la falta de ella. Y en este punto es llamativa esta dualidad del Ministerio Público Fiscal. Acusa a Llanelo por hechos anteriores cuando dice que no hubo represión. Entonces, ¿en qué quedamos, señor fiscal? En esta nota también del prestigioso diario Los Andes, se menciona que su obra toma el concepto de justicia transicional. Dice, la respuesta a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no pueden ser juzgadas por un sistema judicial convencional, donde textualmente en la nota se cita que el doctor Vega recuerda que Argentina es el único país en el mundo que articuló dos respuestas a la violación a los derechos humanos: la creación de una comisión investigadora y una justicia retroactiva que, supeditada a los vaivenes de la política, fue ofreciendo y negando respuestas jurídicas y reparadoras a través de juicios orales y públicos. Justamente esto es lo que venimos cuestionando. Lo que dice el fiscal, una justicia retroactiva, supeditada a los vaivenes políticos, lo dice el propio fiscal. Bueno, yo entiendo, señor presidente, porque ya la próxima audiencia podría comenzar con algunas cuestiones más de detalle de casos, entonces me resulta conveniente para mí llegar hasta este punto, son las 16:20 casi, y poder continuar y no desconectar ideas en la próxima audiencia, si por supuesto están de acuerdo. Sí, doctora, por supuesto. Vamos a continuar el viernes que viene, 17, a las 14:30 horas, como viene siendo habitualmente. Bueno, perfecto. Si no queda otra cuestión pendiente, los desocupo y nos vemos la semana que viene. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Nos podemos desconectar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.